El 2023 arrancó con bueno, una noticia fuerte, ¿no? Hubo un motín en un penal en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Hubo una fuga masiva de reos, hubieron varios muertos, hasta una decena, y bueno, salió un líder criminal. En medio de todo esto nunca apareció la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sino hasta como 12, 15 horas después, como que obviamente estaba fuera del país y tal vez se encontraba todavía no muy en sus cabalidades. Pero bueno, hoy se informó sobre este hecho lamentable allí en la mañanera. Vamos a escucharlo. Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí por instrucción del señor presidente, precisamente abordando los hechos que ocurrieron en el Centro de Readaptación Social número 3, en el penal estatal en Chihuahua. Por la mañana de ayer domingo, arribaron al Centro de Readaptación Social número 3 sujetos a bordo de vehículos blindados y portando armas de fuego, disparando a los oficiales de seguridad de la entrada y posteriormente al interior de algunos dormitorios, y con estos se inicia facilitando la evasión y provocando un motín, lo que dejó un saldo de 25 personas privadas de su libertad evadidas de las áreas 4 y 5 de este centro penitenciario estatal. Entre ellos se encuentran integrantes de la banda Los Mexicles, afines al cártel de Caborca, de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado. Entre los que se escaparon se encuentran Ernesto Alfredo Piñón. Este es el líder de este grupo criminal conocido como El Neto. También hay 17 personas fallecidas, 10 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y 7 internos. También hay 15 lesionados, 14 personas privadas de la libertad, es decir, internos, y un custodio. A mediodía de ayer, hora local, la situación quedó controlada cuando elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y Policía Estatal ingresaron al centro y retomaron el control de la situación. Ayer mismo fueron detenidas 5 personas posteriormente que participaron presuntamente en la evasión. Y bueno, ese fue el reporte que dio el día de hoy Rosa Isela Rodríguez sobre lo que pasó el día de ayer en Ciudad Juárez, en un evento sumamente lamentable, que bueno, pues es desafortunado arrancar así el año, pero bueno, desafortunadamente así fue. Sí, es una noticia lamentable. Acuérdate también que fue en estas instalaciones cuando se registró otro evento similar que terminó en las calles y que, bueno, pues la población civil fue la que se vio afectada, varias personas que perdieron la vida, ¿no? Acuérdense ustedes, esto fue a mediados del año pasado, del 2022. El presidente también habló sobre este asunto en la mañanera en aquel momento, y otra vez más se da este evento. Incluso en las últimas horas lo que venía leyendo en algunas notas es que justamente este personaje, el Neto, el que termina siendo liberado, es el que tenía el control de estas instalaciones, ¿no? Es el que pues manejaba pues con mucha fuerza las cosas allá adentro. Lo cual pues revela una gran descomposición en el sistema estatal, porque todo esto es manejado por el gobierno del estado. En el caso de Maru Campos, que pues se perdió, la verdad es que yo no sé si estaba cruda, estaba de viaje, quién sabe dónde estaba, pero mientras sucedían todos estos hechos, mientras transcurrían las horas el día de ayer,
pues Maru Campos no estaba, apareció como por ahí de las 5 o 6 de la tarde, ahí después de todo, y dice, aquí estoy ya en Ciudad Juárez viendo cosas. Bueno, pues supuestamente, pero ni siquiera fue capaz de pues compartir información en sus redes sociales, nada, te digo, no sé si estaba dormida, cruda, no sé exactamente qué pasó con Maru Campos, pero sí se perdió en los momentos más complicados, y afortunadamente el gobierno federal estuvo presente también para ayudar con esto, con el restablecimiento de la paz. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio. Fíjate que fin de año también fue un muy buen momento para la economía, ¿no? La verdad es que es sorprendente cómo cerró México el año. No nos fue mal, o sea, al inicio del año, pero el cierre fue sorprendente. De entrada, el peso. El peso, según el reporte final del desempeño de las monedas respecto al dólar en todo el 2022, fue la segunda mejor moneda del año, con mayores ganancias del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre, y muy cerquita del real brasileño. La otra moneda que tuvo ganancias fue el rublo. Curiosamente, el rublo tenía más ganancias que el peso, solo que en las últimas semanas, en particular en diciembre, cuando llegó una nueva sanción en contra del petróleo ruso, sí se devaluó, empezó a tener menos ganancias. El dólar del Singapur, y de ahí en fuera, Mauricio, para abajo. La peor moneda ha sido el peso argentino, pero el peso colombiano también está por acá. En fin, todas las demás monedas, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el won coreano, han sido pésimas. Muy mal le fue, y bueno, al peso le fue sorprendentemente bien. Mira, este es uno de la inflación. Países con la inflación más alta en América Latina. Está México en este ranking que pusieron 10, en el último lugar, o sea, menos inflación, en 8.4%. Mientras Venezuela todavía tiene una inflación de 146%, Argentina de 87%, bueno, México en 8.4%. Incluso todavía estaba alto, ahorita está la inflación en 7.70 y tantos %. Y también se ha roto récords, Mauricio, por ejemplo, de remesas. Creo que fueron 12% más. Se rompió récord de recaudación, aumentó la recaudación del ISR en 12%. Incluso volvió a aumentar la recaudación del IEPS por gasolinas. Recordando que cuando llegó la invasión de Rusia a Ucrania, se dispararon los precios de los combustibles, en particular la gasolina, y en ese momento renunció nuestro país a recaudar IEPS. Entonces hubo monstruosas pérdidas. Bueno, ya en los últimos 2 meses del año volvió a recaudar IEPS. No subió el precio de la gasolina, pero sí empezó a recaudar IEPS. Y entonces eso también aumentó la recaudación. En general, todos los indicadores económicos, el desempleo. El desempleo cayó, se ha procedido que iba a estar en 3.8% más o menos. Acabó en 2.6% el desempleo. El menor desempleo de los últimos, 20 años. Y en general, Mauricio, indicador con indicador, la economía mexicana cerró, pero súper bien, a tambor batiente, como tenía décadas que no sucedía. Son los resultados, va avanzando, ¿no?, la visión del presidente Obrador, el tema sobre todo de los programas sociales. Por eso también él inicia este 2023 hablando de los programas sociales, sobre todo en el caso particular de los adultos mayores. Esta derrama económica es la que permitió que durante la pandemia la economía se sostuviera lo mejor posible, porque este dinero que entrega el gobierno a los beneficiarios es dinero que llega a los negocios, que llega a las tienditas de la esquina y que permite que la economía avance. Y ahora que se da la reactivación, ahora tenemos una plataforma de inicio muy buena, que es esta derrama económica del presupuesto, y pues obviamente con las decisiones del presidente de no recurrir a deuda, de mantener una buena relación con Estados Unidos, pero también de hacer que se respete el Estado de Derecho. Esto es muy importante, porque justamente lo que sucedía antes es que no se respetaba el Estado de Derecho. Tenían empresarios consentidos, los empresarios extranjeros no querían venir porque era competencia desleal, porque los gobiernos ayudaban a Claudio X González y castigaban a las empresas transnacionales. Esos eran los grandes sacrificios que estábamos haciendo, y ahora ya nada de eso existe.
Entonces las empresas vienen porque saben que serán tratadas iguales, como iguales. Está esta gran capacidad de consumo que tenemos ya entre buena parte de la población gracias a los programas sociales. Está la cercanía con Estados Unidos que se fortalece con el TEMEC, está la estrategia también de no recurrir a deuda. Todo esto es lo que finalmente ya empieza a dar estos resultados, estabilidad, poca inflación, con comparación a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es la visión, esta es la visión económica del presidente Obrador y ya no es la visión nada más en sí, sino ya son los resultados de esta visión. Ya no los tiene que platicar, ya incluso los propios bancos internacionales, las casas de bolsa, todos lo tienen que reconocer. Ahí están las cifras y son indiscutibles, son irrebatibles. Y dice que Mauricio López Obrador hoy hizo referencia, porque pues también está muy contento hablando de la economía en los últimos días, pero también, o sea, como enfrente la fachiza, los chayoteros, pues quieren decir lo contrario. Y de lo más asqueroso ha sido lo que ha hecho Carmen Aristegui, sí, por increíble que parezca, donde invita a un experto para decir que la estabilidad cambiaria, o más dicho, las ganancias respecto del peso respecto al dólar, son malas. Es una mala noticia. Entonces López Obrador hubo una nota de eso, imagínense, un experto, seguramente economista del ITAM, finalmente diciendo este tipo de cosas. Hoy López Obrador salió con Carmen Aristegui a criticar a Carmen Aristegui por este tipo de cosas. Vamos a escucharlo. No soporto que esté diciendo que en 50 años no se había visto lo de ahora de la fortaleza del peso. Uy, me molesta. Entonces, pon a Carmen Aristegui, pon lo que puso del peso. Entonces, un experto, ¿cómo no se van a cuidar en eso? Son cuestiones elementales, pero no estoy poniendo los enfados de Marín, el gruñón de Marín, con todo respeto. No, es Carmen Aristegui, para que vean qué nivel es sobre el peso, de cómo nos daña. O sea, el que no se devalúe el peso, el que esté fuerte el peso, no nos ayuda. Es lo que dice, según un experto. Y así es el periodismo del Reforma. Y claro, gentes como el señor del avión, pues, desde luego que sí, tienen razón. Es correcto. O sea, ya se me hacía que esto estaba mal, pero aquí viene un experto y me lo explica. Ya me convencí. Miren esto, entérate, estabilidad, peso dólar ha dañado el crecimiento económico. Experto. Qué tremendo. Es insólito. Fíjate que me acuerdo mucho ahorita que en Estados Unidos empezó la recesión y decían también unos analistas del New York Times, ¿por qué la recesión es una buena noticia para tu economía familiar? O sea, son esas cosas que hacen mucho los estadounidenses, ¿no? ¿Es qué? Pero así lo dicen. Y ahora sí, ¿no? Estabilidad del precio dólar ha dañado el crecimiento económico. No puede ser, no puede ser. Sí, es que se ha convertido ya en un asunto injustificable, inexplicable para ellos. Por ejemplo, yo ahí cuestionaba al propio Pedro Ferriz Jr., que también se pone la camiseta economista y empieza a criticar que el peso se ha reevaluado, pues, o sea, tiene una fortaleza también con respecto al dólar. Y empieza a decirle, ay, hasta crees que esto va a durar mucho, esto es porque las ventas en el sector energético y no sé qué otra cosa escribió. Y dices, oye, bueno, pues qué bueno
que se da la venta del sector energético, en el sector energético, bueno, la venta del petróleo, pero ¿eso por qué es? En primer lugar, porque no se desapareció a Pemex, que es lo que quería Pedro Ferriz con otros personajes. Ya ellos querían ya desaparecer Pemex. ¿Para qué invertir en Pemex? Hay que desaparecerlo. Sin Pemex no se hubieran tenido ingresos energéticos. Pero no solo eso, la inversión en Pemex permitió que se incrementara la producción, o cuando menos dejara de caer. Ya ahorita va hacia arriba, despacito, pero va hacia arriba. Y sin petróleo no puedes vender, no puedes hacer negocio. O sea, gracias a esto tenemos petróleo para vender. Y al venderlo tenemos ingresos energéticos. Y efectivamente esto ha revaluado también la moneda. Entonces, pues le termina dando la razón al presidente Obrador. Le termina dando la razón a la política económica del presidente. Pedro Ferriz Jr., porque ya no encuentra otra explicación. Tratan de criticar lo que está haciendo el presidente, pero ya como hay señales positivas por todos lados, ya no hay manera de hacerlo. Ahora, otra estrategia que ya es la que están empezando a manejar, Nacho, es que empiezan a decir, bueno, sí, ahorita la economía crece, pero si tú tomas en cuenta todos los años cuando cayó por la pandemia, pues va a ser el sexenio con menor crecimiento. Bueno, sí, pero bueno, es que la pandemia le pegó a todo el planeta, no solo a México. No puedes responsabilizar al presidente de que ese año cayó el país, cuando cayeron todos los países del mundo, ¿no? Entonces, la idea es manipular la información, es engañar, es mentir, es hacer la comparación de que la estrategia económica del presidente es peor que la de Peña, es peor que la de Calderón, porque si juntas todos los años, pues no hay los resultados, pues no lo va a haber. Y eso también lo digo yo, porque ese es el resultado de la pandemia, pero la recuperación es inesperada para todos ellos, insólita para algunos. Y se están dando cuenta, aunque no lo quieran admitir, que el presidente tenía razón. Y los números ahí están, porque ya no es que te lo platique, ya no es que te lo diga, ya ellos mismos, cuando hacen sus cálculos, aparecen esos datos. Bueno, fíjate, Mauricio, que rápidamente, ¿no? Para los adultos mayores, el día de hoy hubo un cambio en la dispersión de las pensiones de adultos mayores. Rápidamente, y es importante señalarlo, va a ser ahora por fecha y por letra, ¿no? Para que estén atentos a los adultos mayores. Va a ser dispersado la pensión, que ya va a ser de 4,800, los apellidos, ¿no? De ABC el próximo miércoles 4, de EFGH el próximo jueves 5, IJKLM el próximo viernes 6, NN-OPQR el próximo lunes 9 y STWXYZ el próximo martes 10. Eso es importante, ya va a ser 4,800 pesos, ¿no? Pero bueno, lo importante es este tema de la dispersión. Por cierto, fíjate que, Mauricio, hoy, ¿te acuerdas de este personaje? Gerardo Esquivel. Sí, cómo no. Subgobernador, pues ya no es subgobernador, Mauricio, es ex subgobernador de Banco México, porque ha sido ya, pues no fue ratificado. O sea, en uno de los movimientos más extraños ahorita, en la 4T, sucede que sale el subgobernador del Banco de México, una de las primeras más importantes nombramientos que hizo López Obrador en un órgano autónomo, Gerardo Esquivel. Y lo hizo cuando todavía Ursúa era secretario de Hacienda, Esquivel era su alumno, y bueno, llegó porque sucede que se murió, ¿no? Un subgobernador, o se fue, no sé por qué hubo una vacante. Sí se murió, creo, se murió un subgobernador del Banco de México. Entonces llega Gerardo Esquivel para suplir 2 años en este momento, y con la posibilidad de que fuera ratificado por los próximos, creo que se duran como 6 años, duran un montón. Entonces sucede que hoy se cumplieron finalmente, el 31 de diciembre, y él esperaba que fuera ratificado por el presidente, porque esto es una ratificación, se ratifica y el Senado lo ratifica, pero no hay terna ni nada. Pues sucede que dice el presidente que no mandó la ratificación, se le olvidó. Bueno, no se le olvidó, no la manda, y entonces ¡pum!, expira. Y ahora sucede que él es ex subgobernador ya, y no hay otro, no hay un sustituto. O sea que la Junta de Gobierno del Banco de México queda incompleta, y pues ya se acabó. O sea, se limpia de un traidor, porque este cuate Gerardo Esquivel había, incluso el presidente lo había señalado, que pues uno piensa que pues van a ser defensores del proyecto, y acabó como ultratecnócrata, ¿no?
ultra tecnócrata. Entonces, aquí sí tuvo oportunidad de limpiarlo y mandarlo por un tubo, en lo que, bueno, llega a un nuevo personaje, o hombre o mujer. Sí, otra traición, ¿no? El caso de Esquivel, incluso el presidente, él decía hasta de broma, ¿no? Pues que igual estando ya en el Banco de México, pues lo terminaron de convencer de inclinarse hacia esa ideología de derecha, tecnocrática. Y sí, la verdad es que se empezó a distanciar Esquivel de las prioridades de la 4T. El presidente ya había mostrado, ¿no? También esta inconformidad, esta decepción con Esquivel, y pues cuando llega el momento, pues tan, ¿no? O sea, pues ya para qué quiere a alguien por ahí. Y este ha sido pues uno de los problemas, ¿no? Desafortunadamente hay traiciones, el presidente pues lo ha dicho también, lo ha reconocido, que hay gente que él ha recomendado, que le han dado la espalda. Acá en el estado de Tabasco, por ejemplo, el sexenio pasado, él recomendó al candidato a gobernador, que llegó a la gubernatura, Arturo Núñez, y a la mitad del sexenio nos dijo: discúlpeme, tabasqueños, me equivoqué. Y yo creo que lo mismo sucede con estos dos ministros que también ya él mencionó hoy, lo traicionaron. En el caso de Gerardo Esquivel, también lo traicionó. Y pues sí, el caso de Lili Téllez, Germán Martínez, otros tantos más, que son los menos, hay que decirlo. Sin embargo, duele más cuando están en posiciones de mucho poder, como en el caso de los ministros, además que son posiciones que no cambian tan seguido. Entonces, pues es algo pues que es inevitable, ¿no? Son personas que han estado muy cerca del presidente, que conoce desde hace muchos años, pero que cuando llegan al poder, simple y sencillamente se transforman. Esa es una de las cualidades del poder político, transformar a las personas. Son pocos quienes se mantienen humildes y quienes se mantienen también comprometidos con la causa. Entonces, bueno, pues se han dado estos casos. Esquivel cae también en este escenario. Y pues bueno, se hablan de posiciones que eventualmente pudiera ocupar a nivel internacional, ¿no? O sea, tampoco dejarlo desamparado completamente, pero bueno, el caso es que está fuera del Banco de México y pues vamos a ver qué decisión toma el presidente, qué propuestas presenta ante el Senado.